El Ejército Rojo no nació en un laboratorio teórico, ni como el resultado de un diseño militar previo. Nació bajo fuego enemigo, en medio del derrumbe del viejo Estado zarista, la intervención imperialista y la ofensiva armada de la contrarrevolución. La joven República Soviética no tuvo la posibilidad de elegir entre distintos modelos de defensa. O se organizaba militarmente de forma centralizada, o era aplastada. Desde los primeros meses posteriores a octubre, el poder soviético fue atacado por los ejércitos blancos, apoyados material y políticamente por las potencias imperialistas, decididas a estrangular la revolución en su cuna. No se trataba de una guerra técnica, ni de un conflicto entre ejércitos equivalentes, sino de la continuación de la lucha de clases por otros medios. La burguesía y los terratenientes, derrotados políticamente, buscaron restaurar su dominio por la vía de las armas. En este contexto extremo, León Trotsky asumió la tarea de organizar el Ejército Rojo, no como un fin en sí mismo, sino como instrumento indispensable de la dictadura del proletariado. Las medidas adoptadas: centralización del mando, disciplina estricta, utilización táctica de antiguos oficiales zaristas bajo control político, creación del sistema de comisarios, no respondían a una supuesta inclinación militarista, sino a la necesidad inmediata de garantizar la supervivencia del poder obrero. Juzgar la formación del Ejército Rojo desde la comodidad de la paz, o desde esquemas abstractos sobre cómo debería haber sido una revolución, conduce inevitablemente a la falsificación histórica. La Revolución Rusa se enfrentó a una disyuntiva brutal: organizar la violencia revolucionaria o sucumbir ante la violencia contrarrevolucionaria. Trotsky comprendió que sin un ejército regular, disciplinado y políticamente subordinado a los soviets, la revolución estaba condenada. Debemos partir de una premisa simple pero decisiva. El Ejército Rojo se formó mientras combatía y su estructura fue el producto directo de esa guerra. Analizar su nacimiento exige, por tanto, abandonar juicios morales y examinar cada decisión desde el punto de vista de la lucha de clases, del equilibrio de fuerzas y de las condiciones materiales concretas en las que el proletariado ruso defendió, armas en mano, su poder recién conquistado. No hubo elección, guerra o derrota. La guerra civil rusa no fue el resultado de una supuesta radicalización excesiva de la Revolución de Octubre, sino la respuesta inevitable de las clases derrotadas a la expropiación de su poder económico y político. La burguesía, los terratenientes y el antiguo aparato estatal no aceptaron pasivamente su desplazamiento histórico. Recurrieron a las armas desde el primer momento, apoyados por el imperialismo internacional decidido a impedir que el ejemplo soviético se consolidara y se extendiera. Los llamados ejércitos blancos no representaban una alternativa democrática, sino la restauración pura y simple del viejo orden. Allí donde avanzaban imponían el terror contrarrevolucionario, persecución de obreros y campesinos pobres, pogromos antijudíos, restitución de la propiedad terrateniente y represión sistemática de los soviets. La intervención de 14 potencias imperialistas, con financiamiento, armamento, asesores y tropas, confirmó el carácter de clase del conflicto. No se trataba de una guerra civil aislada, sino de un cerco contrarrevolucionario internacional contra el primer Estado obrero de la historia. Frente a esta ofensiva, las ilusiones en una defensa basada en milicias locales, voluntarias y mal coordinadas se revelaron rápidamente como una peligrosa fantasía. Las milicias dispersas podían expresar el entusiasmo inicial de las masas, pero eran incapaces de enfrentar ejércitos regulares, dotados de mando unificado, logística centralizada y apoyo extranjero. La guerra moderna no se gana con espontaneísmo revolucionario, sino con organización consciente, subordinada a una estrategia general. Esta constatación no implica una negación del poder de las masas, sino su contrario. La clase obrera no puede ejercer su dictadura sin dotarse de un instrumento armado, acorde a la magnitud de la tarea histórica que enfrenta. Pretender oponer milicias desarticuladas a la contrarrevolución armada equivalía, en los hechos,
desarmar al proletariado frente a enemigos decididos a aniquilarlo. La centralización del poder militar no fue, por tanto, una opción ideológica ni una concesión al militarismo burgués, sino una necesidad vital impuesta por la lucha de clases en su fase armada. Centralizar significó unificar recursos escasos, coordinar frentes dispersos, imponer una disciplina común y garantizar que cada victoria parcial sirviera al conjunto de la revolución. Sin mando central, cada destacamento combatía aislado, como si cada uno de los dedos de una mano actúen por su cuenta. Con centralización, cada combate se integraba a una estrategia general de supervivencia y victoria. Así, la alternativa real que enfrentó la revolución no fue entre democracia militar y autoritarismo, sino entre organizar la violencia revolucionaria o sucumbir ante la violencia contrarrevolucionaria. En esa disyuntiva histórica, la centralización del Ejército Rojo se convirtió en la condición indispensable para que el poder soviético no fuera una experiencia efímera, sino una realidad capaz de sostenerse frente al asedio armado del capital y el imperialismo. Trotsky y la organización en condiciones extremas. La tarea que asumió Trotsky al frente de la organización militar de la República Soviética no fue la de un técnico neutral ni la de un especialista en guerra, sino la de un dirigente revolucionario enfrentado a una situación límite. La revolución no necesitaba un ejército en abstracto, sino una dirección capaz de organizar la fuerza armada del proletariado en medio del combate, sin tiempo para ensayos ni margen para errores prolongados. Trotsky comprendió desde el inicio que en condiciones de guerra civil, la dirección no podía ejercerse desde oficinas alejadas del frente. La política revolucionaria, llevada a su forma armada, exigía una presencia directa en los puntos decisivos, donde se concentraban las derrotas y las posibilidades de victoria. Dirigir desde el frente no era un gesto voluntarista, sino una forma concreta de asegurar que las decisiones estratégicas respondieran a la realidad material de la guerra y no a esquemas abstractos o informes tardíos. La velocidad de los acontecimientos imponía la necesidad de decisiones rápidas y centralizadas. En una guerra civil, cada vacilación se paga con derrotas que fortalecen a la contrarrevolución. Trotsky actuó partiendo de una premisa marxista elemental. La correlación de fuerzas no es estática, se modifica constantemente, y solo una dirección capaz de intervenir con rapidez puede inclinarla a favor del proletariado. La demora, el debate interminable o la fragmentación del mando no eran signos de democracia revolucionaria, sino expresiones de impotencia política. La disciplina que se forjó en el Ejército Rojo bajo estas condiciones no fue una reproducción mecánica de la disciplina del ejército burgués. Se trató de una disciplina consciente e inseparable del objetivo político que la justificaba: la defensa del poder soviético. En un ejército de clase, la disciplina no emana del temor ciego a la autoridad, sino de la comprensión de que la indisciplina individual pone en peligro la supervivencia colectiva de la revolución. La obediencia no se imponía como fin en sí mismo, sino como medio para derrotar a un enemigo decidido a restaurar la dominación de clase. Trotsky combatió tanto el militarismo vacío como el espontaneísmo irresponsable. Rechazó la idea de que el entusiasmo revolucionario pudiera sustituir la organización, del mismo modo que negó que la coerción pura pudiera reemplazar la convicción política. La dirección revolucionaria debía combinar firmeza y claridad política, imponiendo medidas duras cuando la situación lo exigía, pero siempre subordinadas a un objetivo histórico preciso: preservar la dictadura del proletariado frente a la contrarrevolución armada. En condiciones extremas, la organización se convirtió así en un factor decisivo de la lucha de clases. La experiencia del Ejército Rojo bajo la dirección de Trotsky demuestra que la revolución no se defiende con fórmulas abstractas ni con gestos heroicos aislados, sino con una dirección capaz de transformar la voluntad revolucionaria de las masas en fuerza material organizada, apta para resistir, contraatacar y vencer.
Disciplina, oficiales y comisarios, porque eran inevitables. La construcción del Ejército Rojo planteó desde el inicio un problema que no podía resolverse con consignas, ni apelaciones al voluntarismo revolucionario. La joven República Soviética carecía de cuadros militares propios, capaces de dirigir operaciones a gran escala. Décadas de exclusión política habían impedido a la clase obrera acceder a la formación militar superior, mientras que la guerra imperialista había concentrado el saber técnico en manos de oficiales formados bajo el antiguo régimen. Ignorar este hecho material habría significado condenar a la revolución a una derrota segura. La incorporación de exoficiales zaristas no implicó, como sostienen las falsificaciones liberales y estalinistas, una continuidad del viejo ejército ni una capitulación política ante la tradición burguesa. Fue una medida táctica impuesta por la necesidad, estrictamente subordinada al poder soviético. Estos oficiales no dirigían en nombre de su clase, sino como especialistas sometidos a una vigilancia política constante. El mando técnico quedaba así separado del mando político, anulando la posibilidad de que el Ejército Rojo se transformara en un instrumento de restauración. Precisamente para garantizar esta subordinación de clase, se instauró el sistema de comisarios políticos, una de las innovaciones decisivas de la organización militar soviética. El comisario no era un adorno propagandístico ni un censor externo, sino la encarnación directa del poder proletario dentro del ejército. Su función consistía en asegurar que cada unidad, cada orden y cada operación respondieran a los intereses de la revolución y no a la inercia del viejo aparato estatal. Los comisarios políticos cumplían una función esencial: impedir la autonomización del aparato militar respecto del poder de los soviets. Allí, donde un ejército se separa del control político de la clase dominante, se convierte inevitablemente en un factor independiente potencialmente hostil. El Ejército Rojo, en cambio, fue concebido como un instrumento consciente de la dictadura del proletariado, y los comisarios eran la garantía concreta de ese carácter de clase. La disciplina que articuló este sistema no fue una disciplina abstracta ni burocrática, sino una disciplina revolucionaria forjada en condiciones de guerra total. En una situación en la que cada ruptura de la cadena de mando podía abrir el camino a masacres contrarrevolucionarias, la indisciplina equivalía objetivamente a colaborar con el enemigo. La severidad de las medidas adoptadas no respondía a un culto a la coerción, sino a la lógica implacable de una guerra donde la derrota significaba el exterminio físico y político de la vanguardia obrera. Sin oficiales técnicamente competentes, sin comisarios políticos que garantizaran la orientación de clase y sin una disciplina centralizada, el Ejército Rojo habría sido una fuerza amorfa, incapaz de resistir a ejércitos blancos cohesionados y apoyados por el imperialismo. La experiencia histórica es clara. Sin estas medidas, la derrota no era una posibilidad abstracta, sino una certeza. La revolución sobrevivió porque supo subordinar la técnica militar heredada del viejo régimen a un poder político nuevo, nacido de la lucha de clases y sostenido por la organización consciente del proletariado armado. El Ejército Rojo como arma del poder soviético. El Ejército Rojo no puede entenderse como un ejército más dentro de la guerra civil rusa. Su carácter no se define por su uniforme, su estructura o su armamento, sino por la clase a la que servía. Fue, desde su origen, un instrumento del poder soviético y, por tanto, una herramienta consciente de la dictadura del proletariado. Esta es la diferencia cualitativa fundamental que lo separa de los ejércitos blancos y de toda fuerza armada burguesa. Los ejércitos blancos no combatían por la unidad nacional, el orden ni la democracia, como pretendía su propaganda, sino por la restauración del poder de clase derrocado en octubre. Allí donde avanzaban, desmantelaban los soviets, devolvían la tierra a los terratenientes, reprimían a los obreros organizados y desataban un terror sistemático contra las masas, especialmente contra judíos,
campesinos pobres y militantes revolucionarios. Su violencia no era un exceso circunstancial, sino la expresión necesaria de un proyecto social basado en la propiedad privada y la dominación de clase. El Ejército Rojo, en cambio, no defendía un orden abstracto ni una legalidad heredada, sino una transformación social en curso. Y su función histórica fue proteger las conquistas materiales de la revolución, la expropiación de la burguesía, la destrucción del aparato estatal zarista y el poder de los soviets como forma embrionaria de Estado obrero. La violencia ejercida por el Ejército Rojo no tenía un carácter restaurador, sino revolucionario, dirigida contra fuerzas que buscaban revertir un cambio social ya iniciado. La guerra civil no fue un enfrentamiento entre dos proyectos equivalentes, ni una tragedia nacional causada por el extremismo de ambas partes. Fue la continuación de la lucha de clases por medios armados, impuesta por las clases dominantes derrotadas políticamente. El proletariado ruso no eligió la guerra civil. Fue empujado a ella por la imposibilidad de conciliar su poder con la existencia de una burguesía dispuesta a recurrir a cualquier medio para recuperarlo. El Ejército Rojo encarnó así una forma nueva de poder armado. Un ejército subordinado a un proyecto histórico de emancipación social. Su existencia desmiente la idea liberal de que toda violencia estatal es intrínsecamente reaccionaria y confirma una tesis central del marxismo. El carácter de la violencia no se define por su forma, sino por la clase que la ejerce y los fines que persigue. La misma centralización que en manos de la burguesía sirve para oprimir, en manos del proletariado, se convirtió en un medio para defender una revolución, acosada por enemigos internos y externos. En la guerra civil rusa se enfrentaron, en última instancia, dos mundos irreconciliables. El Ejército Rojo no fue simplemente el vencedor militar de ese enfrentamiento, sino la expresión armada de una nueva relación de poder. Comprenderlo de este modo permite superar tanto las lecturas moralistas como las interpretaciones burocráticas, y situar su papel histórico en el único terreno desde el cual puede ser juzgado, el de la lucha de clases llevada a su forma más extrema. Las falsificaciones posteriores. La historia del Ejército Rojo y del papel de Trotsky en su formación fue objeto, desde temprano, de una doble falsificación interesada. Desde campos aparentemente opuestos, el liberalismo burgués y el estalinismo, se construyó un relato que, por vías distintas, buscó negar el carácter revolucionario y de clase de la experiencia militar soviética en la guerra civil. Para la historiografía liberal, Trotsky encarna el autoritarismo revolucionario, la prueba de que toda revolución conduce inevitablemente a la dictadura y la violencia arbitraria. Este enfoque abstrae deliberadamente el contexto histórico y de clase. Juzga una guerra civil desde criterios propios de periodos de estabilidad burguesa y presenta las medidas de emergencia adoptadas por el poder soviético como decisiones ideológicas libres, no como respuestas obligadas a una ofensiva contrarrevolucionaria armada. Al hacerlo, oculta el hecho fundamental de que la violencia no fue iniciada por el proletariado, sino impuesta por las clases derrotadas y el imperialismo. El estalinismo, por su parte, no negó la necesidad del Ejército Rojo, pero procedió a borrar sistemáticamente a Trotsky de su historia, reduciéndolo a una figura secundaria, o directamente presentándolo como un elemento ajeno y hostil al proceso revolucionario. Esta falsificación cumplió una función política precisa: legitimar el ascenso de la burocracia y su apropiación del legado de octubre, separando la victoria militar de la guerra civil de la dirección revolucionaria que la hizo posible. Al eliminar a Trotsky, el estalinismo buscó romper el vínculo entre el Ejército Rojo y su origen como instrumento consciente del poder proletario. Ambas lecturas comparten un rasgo común: la negación del criterio de clase y de la coyuntura concreta. Frente a ellas, el marxismo no juzga los procesos históricos por abstracciones morales ni por resultados posteriores, sino por las condiciones materiales en las que se desarrollaron
y por los intereses sociales que expresaron. Las decisiones adoptadas en la formación del Ejército Rojo solo pueden evaluarse a la luz de una guerra civil implacable, en la que la derrota habría significado la liquidación física y política de la revolución. La respuesta marxista no consiste en idealizar ni sacralizar cada medida, sino en comprender su necesidad histórica. Trotsky no actuó como un burócrata que consolida un aparato separado de la clase, sino como un revolucionario que organiza, bajo presión extrema, la fuerza armada indispensable para sostener el poder obrero. Confundir esta experiencia con la posterior burocratización del Estado soviético es una operación política, no un análisis histórico serio. El Ejército Rojo no puede juzgarse desde la paz ni desde la estabilidad relativa de épocas posteriores. Nació, se organizó y venció en condiciones de guerra total, cerco imperialista y devastación social. Fue una creación forjada en la urgencia histórica de defender una revolución acosada, no el producto de un proyecto autoritario preconcebido. Trotsky actuó en ese proceso como dirigente revolucionario, no como burócrata. Su papel consistió en transformar la voluntad de resistencia del proletariado y de los campesinos pobres en fuerza armada organizada, capaz de enfrentar ejércitos profesionales, coaliciones imperialistas y la restauración del viejo orden. Las medidas que impulsó, centralización, disciplina, subordinación política del aparato militar, no pueden separarse de ese objetivo histórico concreto. La experiencia del Ejército Rojo deja una lección central que conserva plena vigencia. Sin organización armada centralizada, el poder obrero no sobrevive. Toda revolución que se limita a conquistar el poder político, sin dotarse de los medios para defenderlo, está condenada a ser derrotada. La guerra civil rusa confirmó, en su forma más brutal, una verdad fundamental del marxismo. La lucha de clases no se detiene ante la toma del poder, sino que se intensifica y exige respuestas a la altura de sus condiciones materiales. Recuperar el papel de Trotsky en la formación del Ejército Rojo no es un ejercicio académico ni una disputa de memoria, sino una tarea política. Significa rescatar la experiencia de cómo el proletariado, enfrentado a enemigos implacables, pudo organizar su defensa sin renunciar a su carácter de clase. En un mundo donde el capital no duda en recurrir a la violencia para preservar su dominio, esta lección sigue siendo una advertencia y una guía para toda lucha revolucionaria futura.